es Tania Priscila Pérez Morales, soy alumna del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, ando cursando la materia de cálculo integral. En esta ocasión vamos a ver los temas, los cuales son los siguientes: área bajo la gráfica de una función, gráfica de funciones, longitud de curva y de volúmenes de sólidos en revolución. El primer tema es área bajo la gráfica de una función. El área bajo la gráfica de una función se puede determinar mediante la realización de las integrales definidas entre los puntos dados. El área exacta debajo de el gráfico de la función puede ser amplificada con la ayuda de las integrales definidas. Área igual a f por x de x. La expresión puede ser más simplificada como f por x de x igual a f por x, ba igual a f por b menos f por a. Entre la gráfica de funciones, la gráfica de las funciones es como un retrato de la función. Nos ayuda a tener una idea de cómo transformar la función en los valores que le vamos dando. A partir de la gráfica de la función podemos encontrar el dominio, el contradominio, describir su comportamiento, dónde crece, dónde decrece, dónde se hace cero y dónde tiene un mínimo o un máximo. Para graficar una función de la manera más sencilla, basta sustituir valores de x en la función de calcular los valores correspondientes para y, ubicar estos puntos en el sistema de coordenadas cartesianas y unir los puntos por una curva suave. En longitud de curva, en matemáticas la longitud de curva es la medida de la distancia o camino recorrido a lo largo de una curva o dimensión lineal, también llamada rectificación de una curva. Es la medida de la distancia o camino recorrido a lo largo de una curva o dimensión lineal. Históricamente ha sido difícil determinar esta longitud en segmentos irregulares, aunque fueron usados varios métodos para curvas específicas. La llegada del cálculo trajo consigo la fórmula general para obtener la solución cerradas para algunos casos. La fórmula es S igual a alfa ba sobre 1 más f1 por x x2 de x. Y en volúmenes de sólido en revolución, son los sólidos de revolución, son sólidos que se generan al girar una región plana alrededor de un eje. Por ejemplo, el cono es un sólido que resulta al girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. El cilindro surge al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados.